Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Como todos sabemos, el General Grievous fue el mayor asesino de Jedi durante las guerras de los clones. Una máquina cyborg diseñada específicamente por los separatistas para matar a cuanto Jedi pudiera. Claro, especializada para contrarrestar todas sus habilidades de la fuerza por su maquinaria única, al igual que su computadora interna y su entrenamiento en las artes con el sable de luz de parte del Conde Dooku. Y todo esto en sí convertiría a Grievous en un usuario digno de temer para todos los Jedi, ya que pondría tanto en los universos de Legends como en el canon actual a muchos caballeros o incluso maestros Jedi en un serio aprieto. Incluso también incontables vidas serían diezmadas por las 4 hojas de sus sables de luz. Pero ese miedo que provocaría con el tiempo Grievous no sería únicamente hacia los Jedi, sino que también llegaría el momento en que el mismísimo Darth Sidious le temería. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Ok, primeramente debemos saber que estos dos individuos efectivamente sí conocían verdaderamente quiénes eran. Darth Sidious conocía bien a Grievous porque incluso en la serie de cómics del nuevo canon de Maul, hijo de Dathomir, cuando un tiempo antes del episodio 3 el Sabrak en conjunto con su madre Talzin se rebelarían, aquí en un dado momento Maul y su sombra colectiva se convertirían en un verdadero peligro para el Lord de los Sith. Pero justo en la batalla final, sería el General Grievous quien prácticamente tomaría el lugar de Dooku al lado de Sidious para con ello rescatar a Tyrannus, que había sido poseído por Talzin. Y ahí verdaderamente, ante todos estos personajes que sí usaban la fuerza, Grievous demostraría de lo que era capaz a pesar de no usar la fuerza. Esto matando él mismo a la madre de Maul con sus hojas de plasma. Y esto se daría claro muy cercano a los tiempos de la venganza de los Sith. Todo esto dándose ahí enfrente de los dos únicos lores del Sith que existían. Y esto en sí contribuiría a la reacción final de Palpatine, claro. Pero también debemos saber aquí que desde antes del ataque de los clones, cuando Grievous fue creado por los separatistas, Darth Sidious siempre tuvo el conocimiento de los planes de la transformación del Grievous Kalish a uno totalmente cyborg, algo que fue orquestado por Sam Hill y el Conde Dooku, como lo vimos en la historia completa sobre este cyborg. Pero hay aquí un punto importante en su transformación. Dooku proveyó la sangre del maestro Jedi muerto Sifo Dyas, su mejor amigo, a quien paradójicamente tuvo su cuerpo congelado en una cámara criogénica. Pero esto originalmente Dooku lo hizo con el fin de que Grievous, al poseer en lo que quedaba de su cuerpo sangre rica en midichlorians, pudiera ser un usuario sensitivo a la fuerza, con lo cual no solo al ser un ser mecanizado, sino también al usar la fuerza, sería la mayor amenaza que existiera en su tiempo. Estas, claro, fueron las intenciones originales en el plan de Darth Tyrannus, y eso también lo supo perfectamente su maestro Sidious, aunque el Sith sabía bien que el plan de Tyrannus de hacer un cyborg sensitivo a la fuerza fallaría totalmente porque eso simplemente no era posible con una simple transfusión. Pero esto al mismo tiempo revelaría los planes de Tyrannus en contra de su maestro, y ahí comenzaría a provocar algunos temores en Palpatine, ya que Grievous, al ser transformado, obviamente no tendría sensibilidad con la fuerza, algo que el general y Dooku se lamentarían, porque ellos no tendrían el mismo potencial para arrasar con los Jedi. Sin embargo, Dooku entrenaría ahí a Grievous con el sable de luz para convertirlo en uno de los mejores espadachines de su época. Pero por otra parte, en sus momentos privados, Darth Sidious sabía bien que estaba intentando Dooku. Incluso sentiría temor de lo que estaba gestando con el general Cyborg, un arma que si no era bien cuidada podía volverse en su contra, ya que Grievous tenía un diseño como pocos, una computadora diseñada para imitar los movimientos de los Jedi y un cuerpo mecanizado que podía crear movimientos que un simple ser orgánico no podía. Esa arma estaba destinada para matar a los Jedi y también en un dado momento podría ser convertida en su contra, y eso Sidious lo sabía muy pero muy bien. De ahí venía la fuente de su temor. Pero este miedo Sidious lo canalizaría de una forma sumamente inteligente, como el maestro de los Sith que era, ya que utilizaría a Dooku y a Grievous en su tablero de juego para que lo ayudaran a erradicar a los Jedi, provocando caos desde el movimiento separatista. Porque Darth Sidious, en su psique oscura y retorcida, sabía bien que Grievous sobre todo era un alfín que tenía que usar con mucho cuidado, como vimos bien que usaría perfectamente para ayudarse a sí mismo cuando peleó con Talzin y con Maul. Pero también aunado a esto hay otro episodio de las guerras de los clones que ejemplifica bastante bien la alta estima que Darth Sidious sentía por el general Cyborg. Esto en un interesante diálogo que el maestro le diría a su aprendiz cuando en un cierto momento Grievous en la
la guerra caería capturado, a lo cual él diría lo siguiente: este giro de los acontecimientos es desafortunado. El general Grievous es una parte fundamental de mi plan para las guerras clon. Él no debe permanecer cautivo. ¿Se dan cuenta de esto, Masters? Palpatine sabía bien el valor que Grievous tenía como un poderoso guerrero. Y sabemos bien que en su pasado conocía demasiado bien las intenciones que tenía su propio aprendiz de crearlo y usarlo en contra de él mismo para un día suplantarlo. Esto como era habitual en la tradición de los Sith de usar todos los medios posibles para que el aprendiz venciera al maestro. Y aún temiendo de que en un cierto momento, en plena guerra de los clones, el conde Dooku podría revelársele utilizando al mismo cyborg que él mismo había entrenado, Sidious dejaría que las cosas se fueran al límite y seguiría utilizándolos a los dos, porque él mismo ya nos lo dijo. Grievous era extremadamente importante en sus planes, al igual que lo era Dooku. Los dos debían sobrevivir hasta el final de la guerra por un gran objetivo. Básicamente, Palpatine jugaría como el hábil político que era con esta arma de doble filo y guardaría el temor que sentía por Grievous para así convertirlo al mismo tiempo en un motivador para dar su golpe final antes de que su pupilo siquiera pudiera intentar algo. Porque a final de cuentas ese siempre fue el plan final de Tyrannus, como lo vimos también bastante claro cuando intentó convencer a Obi-Wan Kenobi en el episodio 2 para que se uniera con él. Su fin último era deponer al maestro de los Sith para él estar en la cima del poder, y por eso desde un principio había creado a Grievous. Lo había entrenado para ser un auténtico asesino de usuarios de la fuerza, e incluso también había intentado que se convirtiera en uno, todo como una mera pantalla para un día matar a Palpatine. Y de cierta forma Grievous, al no ser tan profundamente maquiavélico como sí lo eran los dos Sith de su tiempo, no se daría cuenta del todo que solo era una mera ficha más en el tablero para que la Orden Jedi cayera, y así Palpatine lo utilizaría finamente en múltiples momentos claves, incluso ocasionando su propio secuestro liderado por el general Cyborg a Coruscant. Esto para acabar con la guerra y de paso convertir a Anakin Skywalker al lado oscuro de la fuerza. Pero justo ahí sería uno de los momentos más vulnerables de todos en la vida de Palpatine. Él mismo se había entregado a este general que fácilmente podría atacarlo por la espalda, y él había orquestado todo un plan con el conde Dooku para que Palpatine estuviera atado ahí en la nave de Grievous para traer hasta ahí a Anakin Skywalker, que intentaría rescatarlo. Y claro, Palpatine ahí enfrente de Anakin tampoco podría revelarse como un usuario oscuro. Todo esto había sido el plan desde un principio de Sidious, y sabía bien que eso era un arma de doble filo con el fin de convertir a Skywalker, pero Sidious sabría vender ese plan a Grievous y a Dooku demasiado bien. Su secuestro provocaría una ausencia de poder en la República y el pretexto perfecto para que los Jedi abusaran de su poder y pudiera ejecutarse de forma mucho más sencilla la Orden 66. Con ello, el final de la guerra estaría cerca, pero también este evento lo utilizaría perfectamente bien Palpatine para que su aprendiz no se rebelara contra él y obvio tampoco usara a Grievous en su contra, ya que Sidious le vendería la idea a Tyrannus, como pudimos ver en la novela de la venganza de los Sith, de que al llegar al final de la guerra él mismo ostentaría un gran poder y sería el general supremo que controlara todas las fuerzas. Pero para esto necesitarían convertir a Anakin Skywalker al lado oscuro de la fuerza, ya que sería una adición importante para que la Orden Jedi finalmente cayera y los Sith se volvieran mucho más poderosos con un nuevo miembro. Pero toda esta hambre de poder y esta red de manipulación de Palpatine cegarían en el momento clave a Tyrannus, tanto así que sería demasiado tarde cuando se daría cuenta con una gran cara de sorpresa que tenía las 2 hojas de plasma de Anakin en su yugular. El plan, sin que él lo viera, se había vuelto en su contra, y quien había creado un plan para traicionar a su maestro ahora mismo había sido justamente traicionado por él, un traidor traicionado por otro traidor. Y al quitar a Dooku del camino, haciendo que Skywalker diera un definitivo paso a la oscuridad, Palpatine ya no tenía que temer más de que su aprendiz se rebelara contra de sí usando al general Cyborg como siempre creyó que pudo hacerlo. Ese sería el momento crucial en la estrategia de Palpatine para de un solo golpe no solo liberarse de una amenaza potencial y una vieja ficha como lo era Dooku, sino también para acercarse a Anakin y al mismo tiempo dejando sin un mentor y en un papel sin importancia al general Grievous, ya que a partir de aquí Palpatine sabría bien que Grievous se iría con todos los demás
separatistas, porque ellos simplemente sabían demasiado. Porque si no lo hacían los Jedi, lo harían los clones, y si tampoco lo lograban, aún con todo eso, tendría ya a su nuevo aprendiz para con ello acabar con esta arma que él mismo había permitido que se creara para desestabilizar a los Jedi. Pero ahora, con la pieza final de su plan casi completada, ya no habría mucho que temer, porque sabía que esa amenaza cyborg por la que un tiempo temió estaba a punto de ser acabada justamente con el final de las guerras clon, demostrándonos así cómo Palpatine sería un verdadero estratega oscuro y cómo podría transformar sus propias emociones o supuestas debilidades en un arma en su favor. Pero si también quieres saber más de un par de historias que tienen que ver con Grievous, sobre qué hubiera pasado si él hubiera matado a Obi-Wan Kenobi en el episodio 3, o por otra parte, por qué a Palpatine en realidad en su retorcida mente le gustaba pasar ciertos momentos con el maestro Yoda, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que nuestro enlace a Patreon y las otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.